Muy buenas tardes, damos a todas las personas que se están organizadas por la especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Norte, coordinada por el profesor Javier Ramírez, a quien le extendemos un fuerte abrazo. Agradecemos a todos ustedes por disponer de su tiempo, por disponer su interés, ¿verdad? Su espacio para aprender un poco más sobre este tema tan interesante, tan relevante en torno al derecho norteamericano y a esa influencia que ha tenido el derecho norteamericano en el derecho colombiano. Yo quiero, antes de darle paso al profesor Javier, invitarlos a conocer más de nuestra oferta de posgrados. La Universidad del Norte tiene a disposición de profesionales en Derecho, en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales, 30 programas de posgrados entre especializaciones, maestrías y doctorado. Así las cosas, no queda más que extenderles la invitación y pedirle a Erika que les envíe un link con información un poco más detallada a través del chat de este espacio. Bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nadia. ¿Cómo están? Muy bien. Dispuestos ya a aprender de la mano del profesor Malagón un poco más sobre este tema tan importante. Adelante. Bueno, primero que todo, pues darle muchas gracias a todas las personas que nos acompañan y que se registraron para esta interesante conferencia que va a estar a cargo del doctor Miguel Malagón Pinzón. A todos los asistentes, pues quiero decirles que el doctor Malagón viene abanderando una labor de pedagogía a todos aquellos que estamos involucrados en el tema del derecho administrativo, que la verdad no me canso de destacarla, porque a todos nos han vendido la idea de que somos unos receptores directos de la escuela francesa, y el profesor Malagón ha venido enseñándonos que esto realmente no es tan así. Y tenemos una serie de figuras que se desarrollaron desde la época de la colonia, otras muchas que vienen de la escuela norteamericana, como nos lo va a enseñar hoy en esta conferencia, y es un tema que a mí me parece supremamente interesante porque lo ha venido documentando a través de las distintas obras que ha escrito y que vale la pena que lo escuchemos con mucho detenimiento. Quiero también compartirles un poquito su hoja de vida. El doctor Malagón tiene más de 20 años de experiencia docente. Él comenzó en su alma mater, que es la Universidad del Rosario. Actualmente es profesor de planta de la Universidad de los Andes. Está vinculado con nosotros desde hace mucho tiempo. De hecho, es uno de nuestros profesores estandartes acá en la especialización de Derecho Administrativo. Es especialista en Derecho Público, Ciencia y Sociología Política de la Universidad Externado de Colombia. Tiene un magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Tiene un diploma de estudios avanzados de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en Ciencia y Sociología, en Ciencia Política, perdón, y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis calificada como sobresaliente cum laude, y es además postdoctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Sin más preámbulos, entonces, los invito a todos los que nos acompañan a que escuchemos esta sin duda brillante y entretenida conferencia que nos va a compartir el doctor Malagón. Miguel, dejo al auditorio en tus manos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un saludo muy especial a Nadia y a Javier.
Un agradecimiento por esta invitación, otro saludo a Cristian y a Erika, y un saludo a todos los asistentes que están conectados virtualmente. Un poco el sonrojo que produce esa presentación de mi hoja de vida, que siempre me da pena que la hagan, pero pues entiendo que hay que hacerla, pero siempre me da vergüenza. Quiero un poco que compartamos hoy una serie de ideas sobre lo que yo creo que es el futuro del derecho administrativo colombiano. Y no solo del derecho administrativo colombiano, sino en general latinoamericano y probablemente occidental. Son una serie de planteamientos que a nosotros, desgraciadamente en el país, esto no nos lo cuentan en el pregrado o en la mayoría de los posgrados que tenemos sobre la disciplina nuestra, sobre el derecho administrativo. Aquí, como lo decía el doctor Javier, nosotros partimos de una idea que es la idea más fuerte, más, digamos, compartida, y es que nuestro derecho administrativo tiene un origen francés. Y desde esa perspectiva, nosotros única y exclusivamente hemos mirado lo que hace Francia y hemos dejado de lado, me parece, otras evidencias que yo las veo siempre como que son contundentes del peso que tienen otras tradiciones sobre nuestro derecho administrativo. Entonces, el día de hoy nos vamos a concentrar sobre el tema de la influencia del derecho de los Estados Unidos, el derecho norteamericano, sobre el derecho administrativo, digamos, occidental y latinoamericano y colombiano en particular. Fíjense ustedes, aquí debemos partir de una gran idea, ¿y cuál es? Esta idea, repito, de tradición francesa que nos dice en Colombia y en Francia y en general en los países de Europa continental, hay un modelo de derecho administrativo que está sustentado sobre la existencia de un juez especial. Y ese juez especial, pues, es la jurisdicción contenciosa administrativa en cabeza del Consejo de Estado, que existe para controlar a la administración pública. Y en Colombia tenemos una ecuación exactamente igual a la ecuación francesa y es la siguiente: derecho administrativo igual jurisdicción contenciosa administrativa. Desde esa perspectiva, nosotros solo vemos que existe derecho administrativo en nuestro país desde que hay jurisdicción contenciosa administrativa y miramos al derecho comparado diciendo hay derecho administrativo en tanto y en cuanto existe una jurisdicción contenciosa administrativa. El mejor representante de este planteamiento indiscutiblemente es el profesor Libardo Rodríguez, que fue presidente del Consejo de Estado, que tiene un libro con el que yo creo que casi todos los que estamos conectados, pues hemos estudiado por lo menos de manera virtual, ¿no? Es un libro de más de 18, 19 ediciones en Colombia, que eso ya es muchísimo para un país donde se lee tan poquito. Vamos a tratar de contrarrestar esa posición con el siguiente planteamiento. Fíjense ustedes, los países de habla inglesa tienen derecho administrativo, pero ningún país de habla inglesa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, por ejemplo, Inglaterra, tienen una jurisdicción contenciosa. Eso no existe en ningún país de habla inglesa. ¿Esto qué implica? Implica algo que para nosotros pues es muy llamativo. Entonces, ¿quién controla la administración? El mismo juez que controla al derecho privado. Es decir, en el caso gringo y todos estos países que hemos comentado, es el Tribunal o Corte Suprema, que es el principal juez de derecho privado, pero que también va a ser el principal juez de derecho público. Existe una rama especializada del derecho administrativo, perdón, que se llama el derecho administrativo. Existen doctrinantes de derecho administrativo, existen cursos de posgrado en derecho administrativo en los países de habla inglesa. Fíjense ustedes, y no podemos decir, no podemos negar esa tradición de existencia de un derecho administrativo distinto al francés y por supuesto distinto al colombiano. Ahora,
En los países de habla inglesa, el derecho administrativo pues va, digamos, de la mano de Estados Unidos y se caracteriza, fíjense ustedes, por la existencia de lo que los norteamericanos llaman unas agencias. Aquí está resumido, digamos, en el número 1, que es agencia, es aquel ente que no pertenece a ninguna de las 3 ramas del poder público. Diríamos, conforma una especie de cuarta rama del poder público estas agencias en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué hacen estas agencias en Estados Unidos para que ustedes me entiendan? Básicamente cumplen 2 funciones. Una primera función, que es la mayoritaria, es una función de regulación. Regular, para el derecho anglosajón, es sinónimo de controlar. Entonces, estas agencias, ¿qué van a hacer? Van a controlar a los particulares que están prestando los servicios públicos. Y esto es muy interesante de ver. ¿Por qué? Porque al contrario de lo que pasó en Europa continental y ha pasado en América Latina, en los países de habla inglesa son los particulares los que han prestado los servicios públicos. El Estado ha sido muy pocas veces un Estado prestador de servicios públicos. Entonces, si el particular es el que presta el servicio público, ¿qué rol, qué papel es el que va a jugar ese Estado? Es el de controlar a esos particulares en la prestación de esos servicios públicos. Primera gran función. Y la segunda, excepcionalmente, uno puede ver que en los países de habla inglesa, y en el caso norteamericano es muy claro, existen agencias que prestan servicios públicos. ¿Sí? Para que ustedes me entiendan, el famoso Obamacare, que es la seguridad social, digamos, la salud pública que creó el presidente Obama en su segunda presidencia para darle salud pública a 22 millones de personas que no podían pagar lo que en Colombia llamamos una prepaga. Entonces, fíjense ustedes que esas son las 2 principales funciones de las agencias. Son mayoritariamente agencias de regulación y excepcionalmente existen agencias de prestación. ¿Mm? Ahora, ¿qué tenemos acá? Perdón, la primera de estas agencias, que probablemente sea la más famosa, por lo menos hasta hace relativamente poco, es la Comisión Interestatal de Comercio, que la crearon en 1887. ¿Y cuál es el propósito de esta Comisión Interestatal de Comercio? Fíjense ustedes, el propósito es regular el servicio público del ferrocarril. Norteamérica logra unir por ferrocarril Nueva York, ¿no? Diríamos en la costa atlántica, con San Francisco en el Océano Pacífico. Y el ferrocarril es primordial porque va a ser, pues, digamos, el principal instrumento de desarrollo con el que va a contar Estados Unidos. Pero, ¿qué sucede? Que ese ferrocarril es operado por particulares. Es operado por particulares y esos particulares pues incurren claramente en una competencia desleal, ¿no? En una situación de monopolio. Entonces, ¿qué necesita hacer Estados Unidos? Necesita controlar a esos particulares y para eso van a crear esa agencia, ¿no? La Comisión Interestatal de Comercio. Y va a ser fundamental, porque sin esa Comisión Interestatal de Comercio de Estados Unidos no se hubiera podido desarrollar, porque no hubieran podido, digamos, meter en cintura a los particulares que prestan el servicio público de ferrocarril. Fíjense ustedes que el politólogo más famoso que puede tener Estados Unidos a día de hoy es un norteamericano de ascendencia japonesa que se llama Francis Fukuyama, nos cuenta que esta Comisión Interestatal de Comercio es una de las instituciones más importantes que ha logrado crear el ser humano, diríamos, en la época moderna. ¿Por qué? Pues porque dio origen al desarrollo en Estados Unidos. ¿Y qué va a hacer esta Comisión Interestatal de Comercio? Algo fundamental y que es interesante que ustedes ya lo vayan metiendo en su cabeza. Va a fijar las tarifas.
Las tarifas de los servicios públicos nunca pueden ser fijadas, fíjense ustedes, por un prestador del servicio público. Siempre deben ser fijadas por el Estado. Entonces, eso es un punto ahí fundamental. Primer gran ejemplo como de estas agencias. A partir del año de 1932, fíjense ustedes, en Estados Unidos, gana la presidencia un miembro del Partido Demócrata, el señor Franklin Delano Roosevelt, digamos una persona como de la aristocracia norteamericana, y él llega a la presidencia con un gran propósito, y es convertir a Estados Unidos en un Estado social de derecho. Que Estados Unidos deje de ser un Estado liberal de derecho, que ese Estado liberal de derecho donde, fíjense, hay muy poca intervención del Estado, generó la quiebra, la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929. Entonces Roosevelt va a proponer un nuevo modelo de Estado en el que el Estado gringo se va a convertir en un Estado prestador. ¿Prestador de qué? De servicios públicos. Fíjense ustedes, ahí entramos en esta excepcionalidad que comentábamos antes, ¿no? Que hay excepcionalmente funciones de prestación de servicios públicos. Eso pasa acá. Entonces Roosevelt va a crear una cantidad de agencias para prestar servicios públicos. El principal empleador de Estados Unidos va a ser el propio Estado norteamericano. Vamos a encontrar una agencia incipiente que da algo de salud pública. Digamos, el complemento de eso será 70, 80 años después con Obama, el Obamacare que ya habíamos comentado, pero aquí hay ya algún germen de esa situación. Y hay una agencia que va a ser fundamental, la TVA, Autoridad del Valle del Río Tennessee. Son las siglas en inglés, Tennessee Valley Authority. Esta agencia, ¿por qué se crea? Fíjense ustedes, porque en Estados Unidos se producen unas inundaciones muy fuertes cada vez que hay lluvias en la cuenca del Valle del Río Tennessee. Roosevelt, digamos, contrata a un genio en ingeniería hidráulica y sanitaria, que es el ingeniero David Lilienthal, para que Lilienthal vaya a crear una agencia que va a acabar con estas inundaciones en el Valle del Río Tennessee y va a prestar el servicio público de energía eléctrica en la cuenca del Valle del Río Tennessee. Si ustedes la googlean, esta es una agencia que existe todavía a día de hoy, fíjense ustedes, va ya para 100 años de haber sido creada. Es una agencia que presta el servicio de energía eléctrica en algunos pequeños condados del río Tennessee y que sobre todo va a controlar a los particulares que prestan el servicio de energía eléctrica si la memoria no me falla. En la cuenca del Valle del Río Tennessee hay por lo menos 1 o 2 centrales nucleares que generan energía eléctrica y que son operadas y son de propiedad de particulares, pero controladas por el Estado. ¿Vale? Eso es importante. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver que en Estados Unidos las agencias se crean de manera muy fuerte, más o menos hasta 1980, cuando Estados Unidos cambia el modelo de Estado y deja de ser un Estado social de derecho y se convierte, diríamos, en un Estado neoliberal. ¿Qué pasa con el neoliberalismo? Que el Estado deja de prestar los servicios públicos y se convierte en un Estado regulador. En un Estado regulador, porque ya van a ser los particulares los que van a prestar esos servicios públicos. Entonces podemos decir que Estados Unidos creó una cantidad de agencias, por lo menos más de 1000 a nivel federal, hasta 1980, y de 1980 para acá uno puede ver una disminución en el número de esas agencias, pero eso no significa pues que vayan a desaparecer. Diríamos, han suprimido unas 300 agencias, pero pues ha sido una supresión, fíjense, más o menos de un 30%, no es mucho más, más de este número, ¿no? ¿Qué sucedió?
A partir de los atentados que se producen en Estados Unidos en el 2001 en las Torres Gemelas, los gringos necesitan volver a crear agencias para cumplir unas funciones de seguridad. Diríamos, ellos habían privatizado completamente sus aeropuertos y tienen, a partir del 2001, por lo menos 2 agencias que regulan la seguridad aeroportuaria en Estados Unidos, para que ustedes vean que no es que esté este modelo destinado a desaparecer. Ahora, con Trump, el fatídico expresidente, ¿no?, imputado de todas las maneras posibles e imposibles, y que quiere volver a la presidencia, él quería acabar con esta agencia del Obamacare. ¿Por qué? Por la sencilla razón que se costeaba con los impuestos a los más ricos. Y él pues entra dentro de los más ricos y le tocaba pagar, le tocaba aportar para darle seguridad social, para darle salud pública a esos 22 millones de habitantes. Y fíjense ustedes que no lo logró. En su gobierno no lo pudo hacer y hasta el día de hoy el Obamacare sigue existiendo en Estados Unidos. Eso es un punto ahí fundamental, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa aquí? Estas agencias en Estados Unidos emiten 2 tipos de actos. Unos, que ellos los llaman cuasi legislativos, para que ustedes me entiendan, serían una especie de actos como unas normas con fuerza de ley, ¿no? Y a través de esas normas con fuerza de ley es que se fijan las tarifas de los servicios públicos, como ya hemos puesto el ejemplo de la Comisión Interestatal de Comercio. Y algo muy interesante, emiten unos actos cuasi judiciales para resolver, fíjense ustedes, los conflictos que se presentan entre 2 operadores del servicio público. Y ahí las agencias van a emitir sentencias. Y adicionalmente de estos 2 actos, pues obviamente vamos a encontrar actos administrativos en estas agencias, por ejemplo, nombramientos que son tan comunes aquí y allá. Entonces, fíjense ustedes, las agencias no pertenecen a ninguna de las 3 ramas del poder público, pero tienen actos de las 3 ramas del poder público, dictan normas con fuerza de ley, emiten sentencias y dictan actos administrativos. Ahora, ¿qué me interesa que ustedes entiendan? ¿Quién controla en Estados Unidos estas agencias? La Corte Suprema Federal, que está en Washington. Es el ente encargado de controlar a estas agencias. Por eso les decía que en Estados Unidos no existe una jurisdicción contenciosa. La Corte Suprema es el máximo juez de derecho privado, pues que resuelve todo lo que tiene que ver con derecho civil, derecho comercial, laboral, ¿no? Pero también es el máximo juez de derecho público porque es juez de constitucionalidad y en nuestro caso es juez de derecho administrativo porque es el que controla las actuaciones, los actos que emiten estas agencias. Entonces, fíjense ustedes que Estados Unidos y que los países de habla inglesa nunca han necesitado la existencia de un juez contencioso para desarrollar el derecho administrativo. El derecho administrativo se puede desarrollar a partir de la jurisprudencia, ¿sí?, del juez que controla a Pedro Pérez que mató a Miguel Malagón. Ahí no hay ningún rollo con ese planteamiento. Ahora, este es el modelo más extendido en el mundo. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque va de la mano con el modelo del neoliberalismo, que diríamos es el modelo económico político imperante en gran mayoría de países. Y entonces el neoliberalismo propone privatizaciones, es decir, los servicios públicos se van a privatizar y van a ser prestados por particulares y el Estado va a asumir un control de esa prestación. Primera circunstancia. La segunda circunstancia que es muy importante es la siguiente. Cuando los organismos multilaterales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo,
nos prestan plata, esos préstamos siempre se van a traducir básicamente en dos situaciones. La primera, en unas reformas tributarias para crear impuestos para poder pagar esos préstamos, y la segunda, en unas reformas a la administración pública. Y las reformas a la administración pública que conllevan privatizaciones, reducción del tamaño del Estado. El Estado se hace más chiquito, el Estado deja de prestar, ¿sí? Y se vuelve un Estado regulador, se vuelve un Estado controlador. Entonces, por eso es que este hoy es el modelo más extendido en términos de derecho administrativo en el mundo. No es el modelo francés, ¿sí? Si ustedes miran, Francia tiene, perdón, Europa, la Unión Europea son 27 países y solo 9 tienen el modelo francés. El resto sigue este modelo. ¿Mm? El modelo francés en América Latina, pues lo sigue Colombia, lo sigue Uruguay, lo sigue Costa Rica, lo sigue Ciudad de México, la capital de México, que es un estado federal, pero de resto se sigue ese modelo con un solo juez, con el mismo juez de derecho privado para controlar a la administración. ¿Vale? Ahora, ¿qué es interesante? Que miremos cómo llega este modelo a Colombia. Porque es un modelo que es completamente desconocido para nosotros. La primera influencia que uno ve del modelo norteamericano en Colombia es la Procuraduría. Fíjense ustedes, si uno se pone a buscar la historia de la Procuraduría, ¿con qué se encuentra? Con que la Procuraduría la crean en 1830, pero nadie nos dice de dónde tomaron esa idea. La Procuraduría existe en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos se llama el solicitor. ¿Y qué hace el solicitor en Estados Unidos? El solicitor tiene única y exclusivamente funciones de intervención ante el Tribunal Supremo en procesos de constitucionalidad, en procesos administrativos, civiles, penales, laborales. Es decir, el procurador en Estados Unidos conceptúa sobre el caso en el que ha sido invitado a participar, y esto puede ser acogido o puede ser desechado por la Corte Suprema Federal. En Estados Unidos la Procuraduría no tiene funciones de control disciplinario. Eso es una peculiaridad colombiana que viene desde el siglo XIX. ¿Mm? Pero vuelvo y repito, el modelo lo tomamos desde Estados Unidos. ¿Vale? Ustedes ven, una de las tres grandes funciones de la Procuraduría hoy es la función de intervención. Esa función no ha cambiado. Es primera institución. En segundo lugar, en el año de 1923, los gringos nos pagan a nosotros 25 millones de dólares por habernos robado Panamá. Panamá nos la roban en 1903 y nos pagan 25 millones de dólares 20 años después. Y ese pago va a representar, fíjense ustedes, que nosotros vamos a hacer una reforma en nuestra administración pública. Y esa reforma de nuestra administración pública va de la mano de un señor profesor de economía, doctor en economía, profesor de la Universidad de California, el señor Edwin Walter Kemmerer. Los gringos, perdón, deciden enviarnos a Kemmerer. ¿Por qué? Porque ya Kemmerer había estado en México, enviado por los gringos, y Kemmerer es la persona que a los mexicanos, en la Constitución de Querétaro, que es la Constitución actual que tiene México, les mete la idea de Contraloría como el ente que cuida los recursos públicos, que ejerce el control fiscal. Entonces, ¿qué va a hacer Kemmerer en Colombia? Va a proponer que nosotros copiemos 3 agencias gringas, que son un banco central independiente del Ejecutivo, una Contraloría para que cuide los recursos públicos y una superintendencia bancaria en ese momento para que controle a los bancos privados. ¿Cuál era la idea de Kemmerer? Que estos 3 entes quedaran por fuera de la rama ejecutiva y de las otras 2 ramas también, y que tuvieran esa naturaleza como las agencias gringas. El presidente colombiano en ese momento es Pedro Nelo Ospina. Él coge esto y decide meterlo
dentro de la rama ejecutiva. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que a partir de acá, nosotros vamos a ir copiando agencias gringas y las vamos a meter dentro de un régimen completamente centralizado, copiado del derecho administrativo francés, perdón, como es el nuestro, ¿no? Es bien interesante esto, porque Kemmerer después va a Venezuela, va a Ecuador, va a Perú, va a Bolivia y va a Chile, y a todos estos países andinos lleva estas mismas instituciones, el Banco Central, la Contraloría y el sistema de superintendencias. Fíjense ustedes, hoy el Banco Central pues es el Banco de la República y la superintendencia bancaria se transformó en financiera, pero estos entes existen perfectamente en nuestro estado y nunca nos habían contado que venían copiados, impuestos, si quieren llamarlo, por los norteamericanos a partir de 1923. En segundo lugar, fíjense ustedes, con López Pumarejo, en su segundo gobierno, vamos a crear los departamentos administrativos. Fíjense ustedes, uno mira rama ejecutiva, la mano derecha del presidente son los ministros, que tienen funciones netamente políticas, y en ese momento dicen, vamos a crear unos entes técnicos para que le ayuden al presidente. Y la exposición de motivos que nos dice acá, que esos organismos técnicos ya los tienen los ingleses y ya los tienen los gringos, que son estas agencias, y que nosotros debemos implementarlos acá. Pero fíjense ustedes, esto que está allá afuera de las tres ramas del poder público, aquí los metemos directamente en la rama ejecutiva y dentro de lo que hoy constituye el concepto de gobierno. Fíjense ustedes el concepto de gobierno, ¿no? Presidente, ministros, directores de departamento administrativo. Seguimos en el tiempo, llegamos a 1950, hay otra vez otra misión económica gringa, encabezada por Lauslin Kerry o Curry, que viene a proponer una serie de cambios administrativos. Y esos cambios administrativos, ¿cuáles son? Fíjense ustedes, hay uno que me parece, bueno, en realidad son bastante trascendentes. Hay que acabar con la idea francesa de descentralización por servicios, y en concreto hay que acabar con ese concepto de establecimiento público. Y los entes que son establecimientos públicos deben constituir una cuarta rama del poder. ¿Qué nos está diciendo Kerry ahí? Adoptemos el modelo de agencias gringas. Y en segundo lugar, acabemos con el Consejo de Estado. Kerry dice que es mucho más eficaz la Corte Suprema en el control de la administración a como lo es el Consejo de Estado. Fíjense qué interesante es el planteamiento. Kerry nos está diciendo, adoptemos el modelo gringo en Colombia. Estas propuestas de Kerry pues no logran pasar porque quedan en el proyecto constitucional de Laureano Gómez y es un proyecto que no ve la luz por el golpe de Estado que le da Rojas Pinilla, ¿vale? Ahora hay dos entes que quiero que miremos. Rojas Pinilla, después del golpe de Estado en el 54, trae las CAR al país, Corporaciones Autónomas Regionales. Invita a David Lilienthal, acuérdense, este ingeniero que había ayudado a Roosevelt a crear la TVA, lo van a traer a Colombia y se van a crear las CAR, con un propósito, generar desarrollo económico en las cuencas de nuestros principales ríos. Pero vamos a hacer lo mismo, vamos a meter esas CAR dentro de la rama ejecutiva y les vamos a dar naturaleza de establecimiento. Y finalmente nos vamos a encontrar con el INCORA, Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, que se crea a partir de 1961 por presión norteamericana para obligarnos a hacer reforma agraria. Cuando uno oye hablar en Colombia de reforma agraria, pues siempre tiene un matiz ideológico, ¿no? Que es de izquierda, de extrema izquierda, ese tipo de cosas. Aquí yo les hago otro planteamiento. Esta reforma agraria de la década del 60 en Colombia llega impuesta por los gringos. ¿Y qué quería el presidente Kennedy? Que nosotros hiciéramos una agencia independiente del Ejecutivo y que esa agencia pudiera hacer la reforma agraria que necesitaba el país. ¿Y por qué era tan primordial esa reforma agraria? Para que Colombia no cayera en el comunismo como había caído Cuba con la Revolución Cubana. Eso es un punto ahí fundamental.
Ese INCORA, pues, después terminó siendo inoperante por diríamos, acuerdos de la clase dirigente liberal conservadora en los 70 que le quitan todo el presupuesto y lo dejan mucho. ¿Qué vamos a encontrar ahora? La Constitución del 91, que es el evento trascendental acá, porque por primera vez en nuestra historia vamos a consagrar unos entes que están por fuera de las tres ramas del poder público. Es decir, con la Constitución del 91, artículo 113 nos dice que Colombia tiene tres ramas del poder público y unos órganos autónomos e independientes. Y esos órganos autónomos e independientes no son nada distinto a las agencias gringas, ahora sí, aplicadas en Colombia y por fuera del Ejecutivo. Y si ustedes las ven, pues ya muchas las conocemos. El Banco de la República, que es el banco central que trae Kemmerer en 1923. La Contraloría, que la trae Kemmerer también en 1923. La Procuraduría, que la copiamos en 1830. De Estados Unidos e Inglaterra copiamos la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Qué es el servicio civil en los países de habla inglesa? Lo que nosotros llamamos en los países de tradición francesa la carrera administrativa. Copiamos hasta el nombre, fíjense ustedes, ¿no? La organización electoral, las CAR, que ya la habíamos visto, que las trajo Rojas Pinilla. Bueno, y aquí sí de Europa, esto no es gringo, copiamos los entes universitarios autónomos. Tenemos la Auditoría General, que no tiene mucho sentido, pues, ¿no? Que solo existe en un país como Colombia y en ese momento tuvimos la Comisión Nacional de Televisión. Ahora, fíjense ustedes, estas agencias en Colombia no dictan normas con fuerza de ley como las gringas y hoy, salvo la Procuraduría, ninguna otra tiene funciones judiciales. Nadie más tiene funciones judiciales. Entonces es un modelo de agencias, pero muy a la colombiana, a la colombo-francesa. No les damos las competencias que necesitan para cumplir adecuadamente sus funciones. A lo máximo a lo que llegan estos entes autónomos es a dictar actos administrativos generales. Vuelvo, repito, con la excepción de la Procuraduría. Ahora, finalmente, dentro de la rama ejecutiva, fíjense ustedes, vamos a encontrar las superintendencias, que las mencionamos, llegan al país en 1923 con Kemmerer. Son unas típicas agencias, ¿no? Y fíjense que las más importantes de esas superintendencias tienen funciones judiciales. La idea de comisiones de regulación de servicios públicos es una típica idea de las agencias gringas. Y la más importante de esas comisiones de regulación, que es la de comunicaciones, también tiene funciones judiciales. Fíjense. Ahora, las sentencias de las superintendencias y de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, ¿quién las controla? No las controla, fíjense ustedes, la jurisdicción contenciosa. Las controla la jurisdicción ordinaria, por eso el afiche que les pusimos con la leyenda de la sentencia de Uber. Fíjense, la sentencia de Uber es una sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio que soluciona un conflicto entre dos operadores de un servicio público, el de transporte público, que son los taxistas contra Uber. Los taxistas demandan a Uber, la superintendencia, como cualquier agencia de Estados Unidos, resuelve ese conflicto emitiendo una sentencia y condenando a Uber. Esa sentencia es apelada por Uber ante el Tribunal Superior de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá la revoca y le da la razón a Uber. Entonces, fíjense que un modelo que uno dice, esta vaina está muy lejos de nuestra realidad, en realidad sí está bastante metido acá, pero con estos, digamos, estos pasos por San Andresito, digo yo, de las ideas de agencias, las pasamos por San Andresito y las vamos desfigurando. Y finalmente, Juan Manuel Santos crea dentro de la rama ejecutiva las agencias, unas que van a ser unidades administrativas especiales, ¿no? No, que pues ahí les pongo algunos ejemplos, ¿no? Colombia Compra Eficiente, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, ¿no? La de Desarrollo Rural. Estas agencias se parecen a las gringas solamente en el nombre. No tienen funciones judiciales, no dictan actos, normas con fuerza de ley, actos cuasi legislativos, como dicen los gringos, y además están en la rama
ejecutivo. Y hay otras agencias que son agencias en todo el sentido de la palabra, pero pues son exactamente igual, entes descentralizados por servicios, que son las más famosas, la ANI, Agencia Nacional de Infraestructura, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería. Pero fíjense que estas agencias tampoco dictan normas con fuerza de ley y tampoco dictan sentencias. Se parecen a las agencias gringas en el nombre, pero en nada más, ¿vale? Entonces, con esto termino. He pretendido que ustedes puedan tener, digamos, una visión rápida, que no nos cuentan, que no es muy común que nos expliquen en posgrados de administrativo, en pregrados de administrativo, porque nos casan siempre con una idea francesa y fíjense que la influencia gringa en Colombia es gigantesca, ¿vale? Ahora pues quedo a su disposición si me quieren preguntar algo. Las preguntas las pueden enviar a través del chat. Bueno, por aquí hay un comentario de Juliet. Hay un comentario de Juliet que nos dice: la influencia del derecho administrativo de los Estados Unidos en Colombia ha contribuido al desarrollo de la jurisprudencia en el país. Esto se debe a que la adopción de las mejores prácticas del derecho administrativo de los Estados Unidos ha permitido a los jueces y tribunales colombianos contar con herramientas y técnicas que les permiten tomar decisiones más justas y equitativas. Ahora, yo ahí discrepo en qué sentido. No, nuestra jurisprudencia no entiende qué es regulación en Estados Unidos. Y regulación para los gringos es una norma con fuerza de ley. Para nosotros, regular es un acto administrativo de carácter general. Y eso desnaturaliza completamente la vaina. Ahí está como uno de los grandes problemas. Ok, ok. Bueno, si tienen más preguntas, nos pueden hacer llegar sus inquietudes. Si desean levantar la mano y abrir el micrófono para plantear alguna inquietud, es el momento de aprovechar a este profesor maravilloso que en la especialización es de los más apetecidos y demandados por los estudiantes. Nunca les alcanza las horas para estar contigo en clase, ¿no? Sí, sí, afortunadamente hemos tenido esa capacidad de seducción, de podernos Sí, demorar, ¿no? sí, así es. Mira, Kelly Bravo te envía un comentario, a ver también tu opinión. La influencia del derecho administrativo norteamericano impacta mucho en las estructuras administrativas de entidades actuales. Es lo que explicabas un poco sobre el tema de la Procuraduría, ¿cierto? Sí, completamente. Lo que pasa es que la visión francesa no nos muestra eso, porque pues si uno ve el libro de Libardo, ¿de dónde viene la Procuraduría? Él no dice nada, nada. Y la superintendencia, las comisiones de regulación, nada de eso, porque el libro parte de un error y es que solo hay derecho administrativo en tanto y en cuanto exista jurisdicción contenciosa. Entonces eso haría que en Estados Unidos no existiera el derecho administrativo y es una vaina viejísima. Ok, fíjate, interesante. Víctor Caicedo agradece la argumentada disertación del señor conferencista y bueno, profesor, parece que todo quedó supremamente claro. Mira, aquí hay una pregunta. Entonces, Kelly continúa diciendo, ¿nuestro derecho administrativo actual pudiese decirse que es fusionado? Sí, yo creo que es un gran sancocho que tiene mucho de francés, porque tenemos la jurisdicción contenciosa, pero fíjense ustedes, tiene mucho de gringo y también tiene mucho de alemán. El modelo alemán es un modelo totalmente absolutista que se basa, y en eso, digamos, confluye con el gringo, en que las autoridades administrativas tienen funciones judiciales, ¿no? Como por ejemplo la justicia penal militar, ¿no? Que es una unidad administrativa especial dentro del Ministerio de Defensa, pero que cumple unas funciones netamente judiciales, pero es un órgano administrativo, ¿no? Y Interesante. fíjense, Claudia López presentó ayer o anteayer unos proyectos de reforma constitucional para darle más facultad, bueno, perdón, para darle facultades judiciales a las autoridades administrativas como forma de, de poder mejorar la seguridad pública. Yo creo que esa vaina no va a pasar, pero lo que muestra es también la pervivencia de ese modelo alemán dentro de ese gran sancocho, ¿no?
Ok, interesante. Aquí continúa Kelly siempre, porque siempre nos han vendido la idea que prima el derecho francés, finaliza Kelly. Bueno, ya el profesor ha ayudado a romper esos paradigmas Sí, 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 sí. con Sí, esta el problema es que aquí, digamos, sobre esto nadie ha escrito, pues digamos, el único mérito que es bastante chimbo lo tengo yo de haber escrito un par de artículos sobre esto, pero nadie se le ha medido a la vaina, porque pues, no, todo el mundo se va a estudiar a Francia y nadie se va a estudiar a Estados Unidos. Víctor Caicedo envía una pregunta. ¿Sería ideal que dichas entidades copiadas, fueran copiadas con las mismas características de alcance de Estados Unidos? Yo pensaría que sí. Fíjense ustedes que la ANI fuera un ente independiente de las tres ramas del poder público. El problema de Odebrecht, que nos tiene agobiados a todos los países latinoamericanos, no se presentaría con la misma facilidad que se presenta hoy, porque al ser un ente independiente, la incidencia de la corrupción es mucho menor. Interesante. Kelly agradece por tus respuestas. Creo que estas ya eran las últimas preguntas que había. Si no hay más dudas, excelente disertación. He aprendido también, yo también estudié con el libro de Libardo y me había quedado que realmente todo el derecho administrativo era de origen francés. Te agradezco todo lo infinitamente por padecimos. enseñarme. No, Nadia, a ti muchas gracias, a Javier, como siempre, unos príncipes, una princesa, por esta invitación, ¿oyeron? Mil y mil gracias a todos los que han aceptado la invitación a aprender un poco más, regalarse esta oportunidad. Profesor Javier, gracias por apoyarnos en esta iniciativa. Profesor Miguel, un fuerte abrazo caluroso para que te apapachen ese frío bogotano. Sí, muchas gracias, lo necesito. Nosotros sí estamos sufriendo con calor. Mil y mil gracias a todos los asistentes. Feliz noche. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.